Jesús purifica el templo. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, de los versículos 12 al 17 y del 23 al 27. También lo encontramos en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 2, de los versículos 13 al 22. El templo era un lugar especial y santo para la adoración a Dios. Los judíos estaban dispersos en muchos lugares y tenían que viajar largas distancias para llegar al templo y presentar sus ofrendas a Dios en las grandes fiestas. Esto ocurría, por ejemplo, cada año para celebrar la Pascua, como nos lo dice en el libro de Deuteronomio 16:6. Por tanto, no traían con ellos a los animales que presentarían para ofrendar, y tampoco el tipo de moneda del templo, que era el único que se aceptaba. Por ello, tenían que cambiar las monedas de los lugares de donde provenían. Desafortunadamente, algunas personas religiosas, en complicidad con los sacerdotes, aprovechaban esta situación para hacer negocio en el mismo atrio del templo. Vendían animales para las ofrendas y cambiaban el dinero y un precio muy alto. Esta actitud contaminaba y ensuciaba la casa de Dios. Es por amor a los adoradores sinceros que Jesús tuvo que purificar el templo, como nos lo dice Mateo en el capítulo 21, del versículo 12 al 13, y el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Dios se preocupa por las personas y se indigna cuando la religión se usa para explotar a los pobres. Jesús fue el verdadero templo de Dios en medio de los hombres. Hoy, la iglesia es la casa de Dios y Jesús nos llama a purificar nuestras personas, porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso hoy rogamos a Jesús, confiando en las promesas divinas, y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, como nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, de los versículos 14 al 16, que entre a nuestro templo y nos limpie de toda inmundicia, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la primera, del capítulo 6, en los versículos 19 al 20. La segunda palabra de Cristo Jesús en la cruz la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. En la escena vemos a dos malhechores padeciendo dolor y sufrimiento al estar crucificados junto a Jesús. Pero uno de ellos le insultaba, como dice en Lucas 23:39. Y lejos de reconocer sus hechos, se dedicó en sus últimos momentos de agonía a menospreciar el perdón de sus pecados, sin querer ver que Jesús estaba entregando su vida en la cruz, siendo inocente, precisamente por él, como nos dice en Juan capítulo 3, versículo 18. En cambio, el otro malhechor vio en Jesús a un rey, al Salvador, al Mesías. Aunque ese rey estaba padeciendo sin tener culpa alguna, humillado, desnudo y avergonzado, como se nos dice en Lucas 23:41. Y el ladrón, en medio de su angustia, del dolor, suplicó a Jesús:
como se nos dice en Lucas 23:42. Cuando estamos en medio del sufrimiento, de la agonía, es posible que nuestra alma clame por ayuda y busque el ser consolada por Jesús. Imploramos que escuche nuestro ruego y que nos dé paz en medio de tanto dolor. Y precisamente lo que hizo el malhechor arrepentido allá en Lucas 23:42, pensando en que Dios le diera la oportunidad de participar en el reino a pesar de las fallas con las que había vivido. Jesús le promete que ese mismo día estará con él en el paraíso. Porque Dios nos da una salvación personal por gracia. Como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Jesús nos da su perdón incondicional, como nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Y nos ofrece vida eterna. En Lucas 23:43 nos los afirma. Por lo tanto, la decisión de ser salvo es personal y de igual manera el arrepentimiento. ¿Cuál de las dos actitudes de los ladrones quiere usted tener?